No sé cómo lidias tú con el silencio, pero para mí siempre fue ensordecedor. Especialmente cuando el silencio venía de Dios. Mi nombre es Ana, y esta es una parte de mi historia que nunca antes conté con tanto detalle, porque no es fácil revivir un tiempo en el que el dolor era constante y la esperanza parecía un hilo tan frágil que cualquier palabra mal dicha podía romperlo. Yo estaba casada con un hombre bueno, el Caná. Él me amaba, y yo lo amaba también. Pero nuestro amor no era suficiente para llenar el vacío que existía dentro de mí. Ese tipo de vacío que ninguna palabra consuela. Ese tipo de dolor que solo quien se ha sentido olvidado por Dios puede entender. Yo no podía tener hijos. Y aunque eso ya era motivo suficiente para sentirme menos, había algo que lo hacía todo peor. Penina, la otra esposa de mi marido. Sí, en ese tiempo los hombres podían tener más de una esposa. Y Penina era todo lo que yo no era. Fértil, ruidosa, exhibicionista, cruel. Ella sabía que yo no podía tener hijos, y se encargaba de recordármelo todos los días. Todavía puedo oír su risa resonando por la casa, las veces que pasaba con sus hijos corriendo a su alrededor, y me miraba como si yo fuera un error. Me provocaba, como si mi dolor fuera un arma en sus manos. Y aún así, yo iba. Cada año acompañaba a el Caná a Silo para ofrecer sacrificios al Señor, aunque tuviera el pecho roto, aunque me sintiera olvidada por Dios. Yo iba, porque había una parte de mí que todavía creía, una parte pequeña, casi imperceptible, pero que seguía susurrando: «Él todavía puede oírte». Y fue en uno de esos años, después de otra provocación cruel de Penina, después de otra noche llorando hasta quedarme sin fuerzas, que tomé una decisión. Si esta historia te está tocando el corazón, si alguna vez viviste algo parecido, suscríbete al canal ahora mismo. Hay muchas historias como esta que te van a emocionar. Y tu compañía es muy valiosa para nosotros. Ese día, entré al templo, sola, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho pedazos. Le hablé a Dios, como pude, sin palabras bonitas, sin frases ensayadas, solo yo y el dolor. Y en ese llanto sincero, hice un voto. A veces, lo único que nos queda es la sinceridad. Y Dios también escucha las lágrimas. Aunque nadie más escuche, Él sigue allí. No recuerdo todas las palabras que dije en ese momento, porque no fueron palabras planadas. Salieron con dolor, con verdad, con una necesidad desesperada de ser escuchada. Y le dije a Dios: si tú miras a tu sierva, si me escuchas, si no me olvidas y me das un hijo, yo lo entregaré a ti, para que viva todos los días de su vida, al servicio del Señor. No era un trato, era un clamor, una entrega total del alma. Mientras mis labios se movían pero sin emitir sonido, no me di cuenta de que alguien me estaba observando. El sacerdote Elí estaba sentado cerca de la entrada del templo. Vio mi boca moviéndose sin escuchar voz y pensó que yo estaba borracha. Se acercó y me dijo: «¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Vete y deja ese vino». Sus palabras me atravesaron como una lanza. ¿Yo? ¿Borracha? Justo cuando estaba allí, de alma desnuda, clamando a Dios. Con los ojos todavía rojos de tanto llorar, lo miré y le respondí: «No, mi señor, no he bebido vino ni licor.
Estaba derramando mi alma delante del Señor. Fue entonces cuando él entendió, y con la misma boca que me había acusado, declaró una palabra sobre mí. Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. En ese instante, algo cambió. Por fuera, nada había pasado aún. Pero por dentro, yo ya no era la misma. Me levanté, me sequé el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, comí con paz en el corazón. Porque algo dentro de mí me decía, Dios me escuchó. Y sí, Él me escuchó. Pasado un tiempo, quedé embarazada. Y di a luz un hijo. Un niño. Lo llamé Samuel. Porque se lo pedí al Señor. A veces la respuesta de Dios comienza dentro de nosotros, antes de que suceda fuera. Él no rechaza un corazón quebrantado. Y cuando Él escucha, nada sigue igual. Lo tenía en mis brazos, tan pequeño, tan mío. Era como sostener la promesa de Dios, viva. Samuel había llegado como un milagro. Después de tantos años de silencio, vergüenza, humillaciones, lo que ahora estaba en mis brazos era más que un hijo. Era la prueba de que Dios escucha. Pero yo había hecho un voto, y un voto con Dios no se rompe. Elcana, mi esposo, subía cada año al templo en Silo para ofrecer sacrificios al Señor. Ese año me pidió que fuera con él, pero le respondí: no iré ahora. Esperaré hasta que el niño esté destetado. Entonces lo llevaré, y se quedará allí, para siempre. Elcana me miró, serio, y dijo: haz lo que te parezca mejor. Quédate con él hasta que lo destetes. Y que el Señor cumpla su palabra. Fueron días intensos, porque cada noche que lo alimentaba, cada sonrisa, cada paso, cada vez que decía mamá, era también un recordatorio de que pronto ya no estaría conmigo. Pero no desistí. Cuando Samuel fue destetado, preparé todo. Llevé conmigo un becerro de 3 años, harina y vino, como ofrenda al Señor. Subimos a Silo. Al llegar al templo, busqué a Elí, el mismo sacerdote que un día pensó que estaba ebria. Me acerqué con Samuel tomado de la mano y le dije: Señor mío, soy aquella mujer que estuvo aquí orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me concedió lo que pedí. Por eso, ahora lo entrego al Señor. Por todos los días de su vida, él estará dedicado a Dios. Y allí mismo, en ese altar, dejé a mi hijo. Samuel aún era tan pequeño, pero yo sabía que estaba donde debía estar. Y él se postró delante del Señor. No me alejé llorando de tristeza. No fue fácil, pero había paz. Paz por haber sido fiel. Paz por confiar en que Dios también lo sería. Y en ese templo, levanté mi voz y oré. Mi corazón se alegra en el Señor. Mi Dios me da fuerzas. No hay santo como el Señor. Él levanta del polvo al necesitado y exalta al pobre del basurero. Mi corazón estaba lleno, y aunque ya no tenía a Samuel en brazos, me sentía más completa que nunca. Si esta historia tocó tu corazón, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales de la Biblia que siguen hablando al alma. No querrás perderte la próxima. La fe de Ana no era solo para recibir, era para cumplir. Ella que se entregó, pero no perdió, porque quien entrega a Dios nunca queda con las manos vacías. Los días después de entregar a Samuel fueron silenciosos. Me despertaba y sentía ese espacio vacío.
El sonido de sus pasitos corriendo por la casa ya no se escuchaba. El silencio de su ausencia pesaba en mi pecho. Pero no me arrepentí, ni por un segundo. Cada noche me arrodillaba y oraba por él. Le pedía a Dios que lo cuidara, que fuera su maestro, su padre, su refugio. Y Dios escuchó. Cada año subía Cosé con el cana y llevaba algo especial. Un manto, pequeño, hecho con mis propias manos. Cosido con amor, punto por punto. Era como si cada hilo dijera: «Estoy contigo, hijo mío. Aunque estemos lejos, nunca dejé de amarte». Cuando lo veía, mi corazón se apretaba, pero también se llenaba de orgullo. Samuel crecía delante del Señor, mientras los hijos de Elí, los sacerdotes, hacían lo malo. Samuel era distinto, tan pequeño y ya tan obediente. Servía al Señor en el templo con reverencia y pureza, y Dios lo veía. Un día Elí me llamó aparte y me bendijo. Me dijo: «Que el Señor te conceda más hijos, por este que entregaste». Y Dios escuchó otra vez. Después de Samuel tuve 5 hijos más, 3 varones y 2 niñas. Sí, yo entregué, pero Dios me devolvió multiplicado. ¿Y Samuel? Él no era solo mío, era del Señor, y el Señor lo levantó. El niño crecía y era amado no solo por las personas, sino por el mismo Dios. Tal vez tú también hayas entregado algo a Dios. Y todo se volvió silencio. Pero escucha esto. El silencio de hoy no es el final. Es la tierra donde Dios planta los milagros que pronto verás florecer. A veces me encuentro recordando a Penina, la forma en que caminaba por la casa, con la cabeza en alto, con sus hijos corriendo detrás. La manera en que me miraba cuando yo guardaba silencio, porque dolía demasiado hablar. Ella pensaba que había ganado. Tenía hijos. Tenía la aprobación de las otras mujeres. Incluso tenía la atención del Caná, aunque no fuera amor. Y yo solo tenía lágrimas. Pero en ese tiempo fue Dios quien me moldeó en el silencio. Mientras Penina mostraba sus victorias, yo aprendí a arrodillarme. Mientras ella reía fuerte, yo lloraba en voz baja. Pero no estaba sola, porque Dios escuchaba. Penina pensaba que su fertilidad era un trofeo, pero no entendía que el verdadero favor de Dios es cuando Él decide trabajar en ti antes de trabajar para ti. Pasaron los años. Los hijos de Penina crecieron y desaparecieron de la historia. ¿Y Samuel? Samuel se convirtió en la voz de Dios en Israel. El mismo vientre que fue llamado estéril dio a luz al profeta que cambió el destino de todo un pueblo. A veces, Dios permite que la humillación dure, solo hasta que Él esté listo para exaltarte delante de quien te hizo llorar. Y Penina lo vio. Lo vio cada vez que el Caná me miraba con orgullo. Lo vio cuando el pueblo reconoció a Samuel como profeta. Vio que, aunque al principio no tenía hijos, fui elegida para ser la madre de un milagro. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete al canal. Así ayudas a llevar este mensaje a más personas. Todavía recuerdo la primera vez que dejé a Samuel en el templo. Fue como entregar mi corazón y volver a casa con el pecho vacío. Pero algo dentro de mí decía: no lo perdiste, lo consagraste. Oraba por él todas las noches. Pedía que fuera protegido.
que el Señor hablara con él, que nunca se sintiera tan sola como yo me sentí. Y entonces ocurrió. La palabra dice que una noche Samuel oyó una voz. 3 veces pensó que era el sacerdote Elí, pero no lo era. Era Dios. Dios hablándole a mi hijo. Ese mismo hijo que nació después de tantas lágrimas. Ahora escuchaba la voz del mismísimo Creador. En ese momento, una certeza llenó mi pecho. Todo valió la pena. Cada burla de Penina. Cada noche con los ojos hinchados de llorar. Cada silencio de Dios que me hirió antes de sanarme. Todo fue preparación para ese instante. Penina ya no estaba cerca. No había más provocaciones. Porque cuando Dios se mueve, los rivales se callan. Samuel creció. Se convirtió en profeta. Y cada vez que el pueblo escuchaba su voz, era como si escucharan también mis oraciones. Si esta historia tocó tu corazón, déjale un me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a compartir estas historias de fe, dolor y transformación con más personas. Gracias por estar aquí. Hoy, mirando hacia atrás, no siento rencor por Penina. No guardo resentimiento. Ni siquiera me dolió saber que tuvo más hijos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solo me dio a Samuel, me dio voz, me dio honra, me dio propósito. Samuel no fue solo el niño que pedí, él fue la semilla de una nueva generación. Y eso, nadie me lo puede quitar. Tú que me estás escuchando ahora, tal vez también fuiste despreciado. Tal vez lloraste en silencio, tragaste palabras duras, o incluso le pediste a Dios que te sacara de esta vida. Pero escúchame bien, y escucha con el corazón abierto. Dios ve, Él ve tu silencio, ve tu espera, ve tu corazón cansado, y Él no se ha olvidado. Cuando Ana se levantó y oró con el alma rota, Dios no solo la escuchó, Él la recordó. Y cuando Dios recuerda, nada vuelve a ser igual. Penina se burlaba de mi dolor. Hoy, su nombre se desvaneció, pero el nombre de Samuel todavía resuena en las Escrituras. No porque él fue grande, sino porque Dios fue fiel. Si crees que Dios también puede transformar tu dolor en honra, escribe en los comentarios, Dios se acordará de mí. Y si aún no te suscribiste al canal, este es el momento. Aquí convertimos el sufrimiento en testimonio. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo lo que viví? No fue la espera. No fue la humillación. Fue el silencio. Porque el silencio de Dios duele. Oras, clamas, ayunas. Y parece que nada cambia. Te acuestas llorando y te levantas con el mismo vacío. Miras a tu alrededor y todos parecen ser bendecidos. Menos tú. Yo conozco ese dolor. Y si tú estás sintiendo eso ahora, necesito decirte una verdad que cambió mi vida. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Dios no se quedó callado porque me rechazó. Se quedó callado porque estaba preparando algo mucho más grande de lo que yo podía imaginar. Samuel no fue solo una respuesta, fue una misión. Un nuevo comienzo. Una ruptura de ciclos. Y él no podía darme algo tan precioso, mientras yo seguía viendo a Penina como mi referencia. Dios me hizo pasar por la humillación, para luego levantarme como una mujer de oración, como alguien que no solo escuchaba de él, sino que vivía con él en lo íntimo. Yo no quería solo un hijo, quería dignidad, y Dios me dio ambas cosas.
Si esta parte te tocó el corazón, comenta aquí abajo. Aunque esté en silencio, yo creo. Comparte este video con alguien que sienta que Dios lo ha olvidado. Y si llegaste hasta aquí, es porque este mensaje es para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita y camina con nosotros. Cuando finalmente nació el bebé Samuel, no solo recibí al hijo que tanto había soñado, recibí una revelación. Porque ese momento fue más que una victoria personal. Fue una prueba de que Dios honra a quienes lo buscan en espíritu y en verdad. Parece que al final, Dios me había moldeado no solo para ser madre, sino para ser un instrumento de transformación. Cuando Samuel lloró por primera vez, fue como si todas mis lágrimas de angustia se convirtieran en cantos de alabanza. Y fue en ese momento, con mi hijo en brazos, cuando entendí algo fundamental. No es el tamaño de nuestro dolor lo que define nuestra historia. Es el tamaño de nuestra confianza en Dios. No sé lo que estás viviendo ahora, pero sé que si entregas tu dolor a Él, como lo hice yo, algo nuevo nacerá. Nacerá algo que solo Dios sabe hacer. Algo tan grande que ni siquiera puedes imaginar. El dolor nunca es en vano. El sufrimiento es un puente, no un destino final. Cuando entregué a Samuel a Dios, estaba entregando mi total confianza en su plan, y eso me fortaleció aún más. Fue allí, al ir al templo para consagrar a mi hijo, cuando hice la promesa más importante de mi vida, que Dios fuera mi guía, no solo en mi sufrimiento, sino también en mi alegría. Y fue así, con fe inquebrantable y coraje renovado, como mi vida nunca volvió a ser la misma. Dios me dio más de lo que imaginaba. Me dio una misión que no solo cambiaría mi vida, sino la vida de todo el pueblo de Israel. Si crees que, en tu silencio, Dios está trabajando por ti, comenta, creo en la promesa. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar que el dolor no es el fin. Suscríbete al canal, activa la campanita y ven a caminar con nosotros. El viaje de fe es más fuerte cuando estamos juntos. Y así, querido espectador, la historia de Ana y Penina no se trata solo de la rivalidad entre dos mujeres. No se trata solo del dolor de la infertilidad o de la envidia que consumió los corazones. Se trata de cómo Dios usa nuestras mayores luchas para llevarnos a algo más grande. A veces, el dolor que vivimos no es el fin. Es solo el comienzo de la transformación que Dios tiene para nosotros, porque al final, lo que Él realmente quiere, más que la respuesta a nuestra oración, es que confiemos en Él con todo nuestro corazón, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La lección que Ana nos deja es que la fe no se trata de ver la solución, sino de confiar en el proceso. La promesa que Dios le hizo no vino de inmediato, ni con prisa. Ella necesitó paciencia, confianza y entregar su corazón. Y lo más hermoso de todo esto es que, cuando Dios finalmente respondió su oración, no fue solo para darle un hijo. Fue para cambiar su vida, su misión, su propósito. Porque Dios no solo escucha nuestras oraciones, Él está trabajando entre bastidores para algo mucho más grande de lo que imaginamos. Ahora, te pregunto, ¿qué le has pedido a Dios? ¿Qué has puesto en el altar del Señor? ¿Tienes la confianza de que Él sabe el momento adecuado para entregarte la victoria? La historia de Ana nos enseña que, al confiar plenamente en Dios, nuestras vidas serán transformadas. Y al igual que Ana, podemos ser instrumentos en sus manos, usados para algo grandioso.
Si sientes que esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal. Deja tu comentario. Comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje de fe y crezcamos juntos en la confianza en Dios. Porque al final, la verdadera transformación viene de una confianza inquebrantable en el Señor. Y con esto, la historia de Ana no termina con un simple final, sino con un nuevo comienzo. Un nuevo ciclo de esperanza, fe renovada y una confianza inquebrantable en el poder de Dios. Si crees que el dolor tiene un propósito, que tu historia puede ser transformada, que siempre hay un camino de fe para alcanzar la victoria, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje de transformación. Que Dios te bendiga. Y recuerda, el dolor no define el fin. Es el comienzo de tu jornada de fe.